Egunon. Bueno, vamos a continuar con el programa previsto. Bueno, yo soy José María Icega, soy el director del Basque Culinary Center y, bueno, mi labor es moderar un poco la conversación con dos representantes, yo creo que de dos buques insignias de la restauración vitoriana, y creo que, bueno, pues vamos a intentar recoger otra perspectiva complementaria de lo que hemos venido hablando a lo largo de la mañana aquí. Y bueno, yo intentaré eso, guiar un poquito, hacer algunas preguntas, pero por una parte tenemos aquí, bueno, sobradamente conocido a Gonzalo Antón, ¿no? Emprendedor, empresario, pero básicamente hoy está aquí para, bueno, pues hablarnos de la perspectiva, yo creo que del restaurante Zaldiaran, tan importante, ¿no? Y que ha influido en la cocina vasca, pero también en lo que es hoy Vitoria-Gasteiz. Y bueno, sí me gustaría, bueno, iremos preguntando y escucharte. Muy bien, Gonzalo. Y a mi derecha, Aritz Arrieta, también del restaurante IKEA, que también, bueno, yo creo que es un restaurante también emblemático. Los dos, Zaldiaran, como sabéis, tiene una estrella Michelin. IKEA tuvo una estrella Michelin durante unos cuantos años, y también un restaurante emblemático que ha influido, ¿no?, en el panorama gastronómico de la ciudad. Y bueno, pues agradecerles primero a los dos que compartan esta conversación con todos nosotros. Yo primero os pediría, en 5 minutos, para hacer un poco de contexto de esta conversación, pues quizás un recorrido, ¿no?, de los grandes titulares de, si quieres, de Zaldiaran. Bien. Un poco, ¿no?, de lo que es su personalidad, de su recorrido, para un poco centrar la conversación, y luego lo mismo con respecto de IKEA. Muy bien. Bueno, Zaldiaran, efectivamente, buenos días. Zaldiaran llevamos aproximadamente 34 años abiertos. Anteriormente hemos tenido otros establecimientos. Yo empecé en hostelería con 14 años y de Miranda a Vitoria, un bar que se llama Chapela. Y bueno, y luego nos metimos concretamente en Zaldiaran. Yo creo que se ha hecho una cosa de las más importantes que ha habido en España. Lo que igual aquí no lo supimos vender en principio, y luego con los años nos hemos dado cuenta de lo que ha sido, ¿no? Ha sido todos los grandes cocineros lo comentan, ha sido un antes y un después de la cocina de España lo que pasó en Vitoria durante 22 años. Por aquí han pasado las grandes estrellas mundiales, ha pasado Robuchon, Gerard, Bras, descubrimos al Bulli, que no le conocía a nadie, que la primera vez que vino a Vitoria le tuvimos que adelantar el dinero porque no tenían dinero ellos, ni Juli ni el Ferrat, y ellos son muy agradecidos. Martín, lo dice él muchas veces, Martín Berasategui, que hoy tiene 8 estrellas Michelin, venía de pinche a la cocina, sabía francés. Nosotros traíamos cocineros franceses que no querían cocinar por ahí, y bueno, Robuchon no cocinó en ningún sitio en Europa en aquellos entonces, y cocinó en Vitoria para 100 personas, o Gerard, que entonces en el 80 era el número 1 del mundo. Bueno, hicimos una cosa, creo que orgullosa en el tiempo después, y con ayuda sobre todo, ayuda institucional no teníamos en ese momento, pero con ayuda de un periodista que era Rafael García Santos, que en cualquier puerta que tocamos la gente venía, ¿no? Y fue extraordinario. Nosotros nos encontramos muy a gusto y poco a poco íbamos creciendo. Trajimos al principio me acuerdo que trajimos a Carlos Arriñano, éramos amigos y estábamos juntos en verano en Zarauz, y de ahí empezamos a crecer, y trajimos a todo lo que se movía en el mundo. Hay un libro que se llama Un antes y un después, y nos dio un vuelo importante. Luego al final lo paramos porque ya era repetir, pues traías a Westermann, era el número 1 alemán, o Joe Boer, el número 1 de Holanda, y ya no podías traer el número 2 porque bajaba mucho y ya no tenía tanta fuerza. Teníamos un congreso que eran de unos 400 hosteleros, fundamentalmente todo el mundo que venía era hostelero, era gente que venía a aprender. Hoy concursaban en concursos, quedó campeón de España 4 personas que hoy son muy relevantes en la cocina, como es Joan Roca, vino con 22 años y quedó campeón de España en Vitoria, no le conocía a nadie, ¿no? O David de Jorge, quedó el primero. Andoni Luis Arúiz quedó el tercer mejor campeonato de España que hicimos. Bueno, hicimos cosas importantes, y al final, en nuestros últimos años del 14 y 15, trajimos
a gente que hoy ya no traemos extranjeros porque primero era imposible. Cualquier cocinero que os he comentado en su casa con vinos estaba en 350 euros, entonces traerlo a Vitoria, primero que ellos ya no querían moverse. Ahora un cocinero de primer nivel hace una conferencia en Estados Unidos, va en business y le pagan 10.000 euros para hacer la conferencia, no cocina, no lleva equipo y no se tiene que salir a una sala para que le critiquen. Por lo tanto, aquel modelo se nos cayó. Hicimos luego el congreso, aquí estuvimos 22 años, luego fuimos a San Sebastián 10 años con el congreso de Rafael y luego nos fuimos un poco a Alicante, ¿no? Y ahí se nos acabó un poco la marcha de traer a los grandes cocineros. Y en los últimos 3 años traemos gente joven de cocina, Ángel León, que entonces no le conocía a nadie, estoy hablando hace 3 años, o Camarena, o gente de esta que hoy, dentro de 2, 3 años, les veremos con 3 estrellas y liderando un poco la cocina en España, ¿no? Hemos sido inquietos, nos viene en la sangre. Mi equipo de cocina y de sala, si no habrían apoyado, no habríamos llegado a poder hacer esto. Eran días o semanas interminables de empezar, me acuerdo, a las 9 de la mañana y acabar a las 3 y 4 de la mañana. Yo me acuerdo, Westermann, le tocaba cocinar al día siguiente, venían a las 6 de la mañana y teníamos que abrir el restaurante a las 6, habiendo acabado a las 4, ¿no? Eran cosas interminables, pero fueron muy bonitas y tengo un recuerdo extraordinario y sobre todo tengo un recuerdo de haberme recorrido medio mundo buscando a los grandes cocineros y he aprendido muchísimo. Arratsaldeon, buenas tardes. Pues nada, desde IKEA pues podemos subrayar pues la resistencia que ha tenido estos 40 años que acabamos de cumplir este año. Y yo creo que IKEA siempre ha trabajado desde la modestia, implantando siempre lo tradicional, como lo hacía en su día el fundador Berriozábal junto con su familia, y adaptando a las nuevas épocas pues las necesidades que venían viniendo en la sociedad. Yo creo que IKEA ha podido demostrar desde esa modestia que decía, implantar la innovación y la fusión de otros elementos de la cocina, pero siempre pues bueno, cogiendo de la casa de Vitoria, de Álava, que es yo creo que el gran almacén que tiene parte de Euskadi pues a través de la producción, de nuestros agricultores, de la sal de Añana, es decir, implantando siempre lo tradicional con la fusión, porque no podemos olvidar que al final estamos en un mundo globalizado y que nos tenemos que adaptar también a la nueva situación social y cultural que tiene Vitoria. Es verdad que Vitoria probablemente se haya quedado un poco atrás en esto del turismo, ¿no? Y tenemos mucho que trabajar para poder atraer ese turismo que necesita Vitoria-Gasteiz, pues a través de los buques insignia que podemos tener en Vitoria, sin desmerecer también al resto del sector hostelero, ¿no? Para eso yo creo que necesitamos también el apoyo institucional, que es importante, y bueno, y luego decir que el perfil de los locales pues ha ido variando. IKEA inicialmente comenzó en la calle Paraguay hace 40 años y se ha ido adaptando pues, a lo que le pedía, lo que le solicitaba la sociedad alavesa e internacional también en estos casos, porque muchas de las visitas que tenemos en el IKEA son personas y turistas internacionales. Bueno, pues hemos sabido adaptar a la nueva era pues nuestra cocina, que está mezclada a través de las personas del equipo, que sin un equipo, pues un restaurante como IKEA pues no funciona, me imagino, como el resto de las cocinas, a través de lo que era la tradición, como personas que llevan trabajando en la casa pues casi desde el inicio, llevan 38, 39 años, hasta un jefe de cocina que tiene 31, un ayudante de cocina que tiene 21. Quiero decir, todos un poquito aportan pues, la nueva filosofía de IKEA, que IKEA lo que hace es vender una experiencia gastronómica más allá de comer una simple merluza verde con almejas, ¿no? Es decir, al final lo que nosotros vendemos es cultura a través de la obra que hizo Mariscal hace 10 años en IKEA. Entonces intentamos compaginar un poco el modelo cultural, porque IKEA en sí ya es una obra de arte. Entonces entrar al IKEA es entrar a la zona de confort que decía antes Izaskun, porque sabes que en el IKEA te vas a encontrar lo de siempre, sabes que no te va a fallar nunca y sabes que además te pueden llegar a sorprender.
Entonces, nosotros lo que buscamos es la felicidad pues, mezclada con la experiencia mezclada con la felicidad que vamos a aportar al cliente que va a venir a degustar nuestra experiencia gastronómica en IKEA. Siempre cuidando muy mucho la calidad del producto, que yo creo que es una de las bases fundamental de la cocina vasca, porque no podemos olvidar que la cocina vasca viene de una cocina ancestral. Es la ventaja que tenemos, yo creo que frente al resto de gastronomías del mundo. Tenemos una base muy sencilla, pero una base que sabemos fusionar perfectamente con las inquietudes de otros países y otras culturas. No podíamos pensar, probablemente hace años, que nos podíamos encontrar un wok dentro de una cocina vasca, ¿no? Pues hoy en día sabemos fusionar los productos de la tierra, del mar, que aunque estemos en Vitoria, yo creo que tenemos uno de los mejores productos de pescadería que podemos... no quiere decir que somos igual de comparables con un restaurante que venda pescado en Guetaria a un buen pescado que podemos vender en cualquier restaurante puntero de Vitoria-Gasteiz. Quiero decir es con esto que nunca se puede estar quieto, porque al final la gastronomía, lo mismo que la sociedad, es un mundo vivo que se va adaptando a las nuevas situaciones, y en IKEA es lo que hemos intentado hacer estos 40 años. Es verdad que yo creo que hace que evoluciones mejor y te ponen a prueba estos momentos de crisis que hemos vivido, ¿no? En estos momentos de crisis, quienes han ido innovando y apostando por unas nuevas metodologías, una profesionalización en el sector, son los que hemos podido aguantar el tipo y hemos podido avanzar y hemos podido apostar por seguir trabajando por la innovación y por no olvidarnos nunca de nuestros orígenes. En el IKEA puedes comerte tranquilamente un tartar de atún rojo con una vinagreta tricolor y puedes degustar igualmente pues, la merluza en salsa verde que todo el mundo conoce de IKEA con las almejas de toda la vida, ¿no? Por eso quiero decir que yo creo que nos tenemos que ir adaptando a las nuevas situaciones, pero sobre todo sin perder la visión en la calidad del producto. Que es verdad que la calidad del producto es fundamental y es la base de la cocina, pues, por lo que decía antes, por la cultura gastronómica ancestral que tenemos en Euskadi, ¿no? Y Gonzalo, tú, 33 años, ¿no?, de Zaldiaran. Rock and roll. Doble pregunta, ¿no? Y cogiendo un poco cosas que decía Aritz, ¿qué ha cambiado en 33 años Vitoria y el cliente tipo que viene a Zaldiaran? Y segundo, como negocio, que se mantiene, más allá de lo obvio, ¿no?, la calidad, tal, pero ¿cuáles son las claves de mantener, pues esa estrella Michelin, etcétera? Bueno, en 33 años ha cambiado la sociedad mucho, ¿no? Es más abierta, es más cosmopolita, tiene más influencias gastronómicas, la gente te visita, aprendes de ellos, has modificado mucho, pero en Vitoria no es como crítica, pero sí como una reflexión profunda y seria. Vitoria es una ciudad aburrida, y te explico. Nosotros hace 20 años no más, era una ciudad más atrayente, aunque siempre, yo leí hace poco, hace unos 8 o 9 años, que Vitoria era la 8ª ciudad menos conocida de España, después de Teruel o Huesca y tal. Ahora mismo, turísticamente, Vitoria tenemos alrededor una serie de cosas interesantes, como puede ser Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Burgos y Logroño, que ha pegado un cambio tan radical que nosotros no hemos sabido montarnos en ese autobús para coger la fuerza. Y bueno, tú eres un empresario, estás en Vitoria y dices, bueno, pues bien, pero es que ves otras ciudades que están pegando una metamorfosis, ha pegado en los últimos 12, 15 años. Bilbao, por ejemplo, que lo tenemos a 66 kilómetros, dices, es que el Guggenheim, nosotros tenemos una Rioja Alavesa tan importante que tiene más de 150.000 visitas y no nos aprovechamos, ¿no? Creo que el empresario debemos coger todo lo positivo y apoyar para hacer más, ¿no? Ahora mismo hemos acabado el Palacio de Congresos de Vitoria, en Europa. Ha costado la reforma, me parece que pusieron 9 millones de euros, pero no tenemos un broker de traer grandes congresos a Vitoria. Entonces, no sabemos vendernos. O sea,
Si tú montas, haces una inversión profunda y luego no te queda dinero ni para hacer la hostelería del Palacio, ni para que lo coja nadie, ni para tener un broker en Madrid o Barcelona que sea especialista y te traiga aquí. Y eso lo hace más cosmopolita la ciudad y tú te esfuerzas mucho más porque hay más gente de fuera. En cualquiera de los sitios que te digo, vas, y te estoy hablando de Burgos, que tiene últimamente le estoy conociendo más, 150.000 habitantes, o Logroño. Es que ya no te voy a Bilbao y San Sebastián, es que ahí se está viendo un cambio fantástico y aquí pues no vemos eso y eso es importante en la hostelería. Lo que decían los de IKEA tienen razón, o sea, es que Vitoria nos hemos quedado, es ciudad aburrida, maravillosamente para vivir, pero nos falta. Yo he hecho 22 congresos en Vitoria, he traído 400 hosteleros de cierto nivel a Vitoria. Por las noches, a partir de las 8:30, no sabes dónde les puedes llevar. Nos falta lo que ha hecho Bilbao, ha cogido Diputación, Ayuntamiento y se han unido y han hecho una inversión para traer gente. Y nosotros, lo que te digo, no tenemos Guggenheim, pero tenemos grandes bodegas de Rioja Alavesa importantes, que hoy se prima tanto el sol como la cultura gastronómica y la cultura del vino para poderlos traer, hacer un circuito, invertir. Todo lo que se invierta ahí, luego lo vas a devolver con creces. Esto es igual que el fútbol. Si la gente te apoya y luego subes a primera, pues el comercio pues tiene unos ratios, me parece este año, de 25 millones más 300 millones de televisiones, de imagen, digo, para la ciudad, ¿no? Es lo mismo, si nosotros logramos, pero tú fíjate, un presupuesto en este momento, Diputación, Ayuntamiento en turismo, el presupuesto es ridículo, con lo cual, 33 años que me dices la pregunta, 33 años, Vitoria, somos muy planos. Es que no sé si entre semana, en fin de semana trabajamos todos muy bien, entre semana nos falta turismo, nos falta algo que esa guindilla que necesitamos para ponernos un poco en el circuito. Y yo no pido que nos regalen nada de las instituciones, pero sí que inviertan. Y que, oye, lo que te he dicho antes, yo no me puedo gastar 9 millones en una cosa y luego no tener un broker que nos traiga grandes congresos. O coge lo que tienes en Rioja Alavesa, que es maravilloso. Hay bodegas pues como el Fiscal, como Isios, que tienen 30 y 40.000 visitas al año. Hazles un circuito y traerlos hoteles, comercio, hostelería y seríamos más grandes. O sea, mi propio restaurante, igual que IKEA, igual que todos los que estáis aquí. Aquí hay uno que ha hecho ha puesto una guinda y es el campeón, que es el Boss. Eso es para estudiarlo, eso es para estudiarlo en una universidad. Lleno mañana y noche, yo vivo al lado y me da una envidia cuando voy a casa. Digo, qué bien ha hecho este tío. Pero te quiero decir que quitando ese y alguno más que trabajamos, están los del Perchico, están gente que sí que trabajamos, pero en fin de semana. Pero yo creo que necesitamos que una mesa y que digan a la gente, oye, voy a meter 9 millones, pero tengo que dejar 2 millones para ir a aeropuertos, aviones, para vender Vitoria, para vender congresos, para traer algo importante. Es que hasta el propio Burgos, siendo más el pueblito de menos gente que nosotros, hace cosas más importantes. Logroño está lleno, tú vas por la noche, está lleno, y nosotros nos falta. Y por lo tanto, un empresario, que es a lo que vamos, nos cuesta mucho más esfuerzo aquí que en cualquier ciudad limítrofe que tenemos alrededor. ¿Y cuál es el perfil de cliente de un Estrella Michelin en Vitoria? Pues mira, aquí lo bueno sería que no habría una estrella, que habría 4 o 5 estrellas, con lo cual hay más turismo, hay más circuito y eso nos ve. Pues sobre todo gente de fuera, ¿no? Coge mucho la guía y bueno, pues vamos a la estrella, ¿no? Nos viene bien, pero ese es el cliente, gente más de fuera, la gente de Vitoria te conoce, cada uno tiene sus gustos y en momentos determinados te cogen para un cumpleaños, para un aniversario, pero sobre todo es gente en un 70% de fuera. Y vosotros sabéis que yo entiendo que como restaurante, ¿no? En estos 40 años, un momento importante en el restaurante fue, ¿no?, dar un salto en la decoración, ¿no?, hacer la obra de Mariscal. Yo creo que entiendo que también para posicionar al restaurante, ¿no?, a otro nivel. Hoy en día, ¿cuál es el perfil de cliente? Sí, yo, volviendo un poquito a lo de antes, un apunte solamente. Yo creo que el gran error de las instituciones, porque yo creo que salió de ahí, es llamar a Vitoria la ciudad dormitorio. Eso fue yo creo que una definición que caló demasiado en Vitoria y que mucha de la gente que pasaba por Vitoria, eso, pasaba. Y se perdió mucho input en este sentido, en que las personas pudieran pernoctar en Vitoria. Es el gran problema que tiene, que
la mayoría de los turistas que vienen a Vitoria-Gasteiz son turistas, muy turistas low cost, donde del centro neurálgico lo sitúan o la pernoctación la sitúan en Vitoria o en Bilbao o San Sebastián, y pasan por aquí y yo cuando les veo aterrizar en autobuses, pues hombre, les veo aterrizar pues con sus chanclas, su chándal, con sus bocadillos en la mano, que vienen a ver 4 cositas y después los vuelven a enviar, ¿no? Eso no da pie a que se puedan quedar en la ciudad, a aprovechar la gastronomía, aprovechan una gastronomía muy puntual, porque ya te digo, suelen venir con sus bocadillos, sus bebidas, y eso hace que bueno, pues que se convierta en una ciudad básicamente de paso y de visita monumental, pero de 4 cosas, ¿no? Yo creo que no se llega más allá y muchas veces pues bueno, nos cuesta vender lo nuestro. Nos cuesta vender lo nuestro y tenemos mucho que vender. Es decir, tenemos un entorno en el que se puede vender perfectamente el turismo y podemos atraer perfectamente los mismos turistas, bueno, o por lo menos llegar a acercarnos a niveles como Donosti y San Sebastián siempre, o Donosti y Bilbao, siempre vendiendo pues que tenemos un potencial, yo creo que importante, desde las bodegas hasta Añana, en fin, quiero decirte que hay mucho más, ¿no? En cuanto al cambio que ha experimentado IKEA realmente sigue siendo lo que era. Por eso es fundamental incidir en que, bueno, pues que la huella de Berriozábal sigue estando ahí, pero evolucionada. ¿Qué tipo de clientes? Pues como decía Gonzalo Antón, pues hay muchos clientes pues, que son extranjeros. Tenemos clientes locales que buscan esa zona de confort que estamos hablando porque saben que en IKEA se come bien, hay calidad y bueno, pues son clientes habituales de la ciudad. Pero la verdad es que lo que sobrevivimos o vivimos es de los clientes que vienen de fuera y que apuestan por la gastronomía alavesa y por cosas nuevas, ¿no? Porque Vitoria es una plaza difícil, hostelерamente hablando es difícil, porque, como decía Antón, no sé si llamar una ciudad aburrida, porque al final la ciudad son los reflejos de los ciudadanos, y los ciudadanos probablemente sean más conservadores que aburridos, y probablemente opten más por comerse un solomillo con foie, a experimentar nuevas sensaciones, a tomarse una espuma de tal. Es decir, ese tipo de consumidor es más un consumidor que viene de fuera, que está dispuesto a probar, que está dispuesto a probar una comida casi de laboratorio, porque al final los alaveses, yo soy guipuzcoano, pero los alaveses nos situamos casi, pues eso, en comernos ese entrecot, ese rodaballa a la parrilla, etcétera, ¿no? Y nos falta un poquito de quitarnos un poquito la vergüenza de dar el salto de ser esos conservadores que somos, a apostar por una gastronomía innovadora, porque muchas veces, en lugar de intentar aprovechar de lo que tenemos en la ciudad, pues nos vamos a otro sitio y ahí estamos dispuestos a experimentar. Yo no sé qué pasa en Álava y en Vitoria, que nos cuesta ir a un restaurante y experimentar nuevos productos, nuevas apuestas. Cuando vas a Barcelona, Madrid, oye, pues lo que decíamos antes, los restaurantes ahí funcionan. Es verdad que el flujo de turistas es mayor, pero incluso el propio consumidor local está dispuesto a apostar y bueno, pues a probar distintas cosas, ¿no? Yo creo que nos falta un poco perder un poquito el ser aventurero gastronómico. Nos falta un poquito de ese input probablemente al cliente de confort de Vitoria-Gasteiz. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo, que un poco el cliente a la vez alta cocina, un poco conceptos gastronómicos un poco más avanzados? Nos ha costado mucho. Complicado. Nos cuesta mucho, sí. Vitoria es bastante clásica, he dicho es una ciudad aburrida, cuando he dicho aburrida, para mí, no para ti. Pero, sí, no, pero te quiero decir, pero es maravillosa para vivir, o sea, te quiero decir que es un encanto. Pero nos cuesta, sí, somos bastante clásicos en Vitoria y ¿sabes lo que cambia? Eso, lo que hemos hablado antes. Si nosotros tenemos turismo, tenemos visitas, hacemos más cosmopolita la ciudad. No sabemos focalizar el potencial que tenemos, ¿no? Y es así, pero es el alavés en sí. Yo soy de Miranda, vine con 14 años, tengo casi 70 años, me siento de aquí, pero no sabemos focalizar en nuestro potencial. Y luego es muy clásico, y ahora ha entrado el circuito, que esto no ocurre en Guipúzcoa ni en Vizcaya, ha entrado el circuito de a ver si es más barato, y al final
entramos en ese juego y me recuerda el pinchopote. Digo, los de pinchopote hacen muchos, los jueves es maravilloso, pero no ganan un duro. Desde mi punto de la cuenta de explotación, digo, entonces vamos a dar un poco más calidad, vamos a hacer no sé qué, pero al final, la pregunta que me dices, pues la cocina, la gente de Vitoria es bastante clásica. O sea, le gustan las cosas bien hechas, que estés muy bien atendido, lo valoran mucho, pero el ingenio, como hagas un menú degustación, que te salgas, vamos a confeccionar un menú nuevo. Yo le tenía ahora mismo a mi hijo en Kabuki, en Dani García, digo, para meter algún plato nuevo y tal igual. La gente joven te lo admite bien, porque esto, pero el que se puede gastar un duro, pues hemos comido bien, pero no te resalta nada porque no juega eso. Sí, está dispuesta a gastarse un duro y por nosotros lo que más vendemos en IKEA sorprendentemente son las cocochas. Es decir, que tenemos una degustación que, bueno, que depende de la temporada, pues puede ser más innovador o no, pero es verdad que quien se echa al gastronómico es gente joven. O sea, la gente mayor se echa a lo clásico, a las alcachofas, es decir, que tienes que tener cosas básicas en la carta que sabes que van a funcionar sí o sí. Lo otro ya es una apuesta, y en las apuestas puedes acertar más o menos. Pero en los menús gastronómicos, apostar en Gasteiz por, pues eso, una aventura especial y con sabores y texturas extrañas, es difícil de sacarlo adelante. Ya da igual, muchas veces a la gente que le gusta estar en esa zona de confort, le importa un poquito, es lo de menos, es el precio. Lo que quiere es comer calidad bien y aventurarse lo menos posible. Es decir, al final cuando te cierras menús y tal, son menús con los entrantes habituales de jamón, de croquetas y tal. Es decir, que aunque les puedas dar más opciones, no arriesgan. No arriesgan, aunque confíen en ti, porque yo creo que la gente que viene a los grandes restaurantes confían en que se lo vas a hacer bien. Pero les cuesta apostar por esas nuevas texturas, no le va a gustar. Es decir, no se arriesgan a que no le guste y te puede no gustar. O te puede resultar extraña una textura. Pero es decir, nosotros que ahora estamos ya elaborando la nueva carta de temporada, bueno, pues hemos sido un poco más aventureros y hemos apostado porque yo creo que Vitoria se merece aventurarse en nuevas experiencias y eso es lo que nos tiene que hacer diferentes del resto también de los territorios, o por lo menos marcar cierta distancia, ¿no? Mantener en la carta el producto habitual, que sabes que es de lo que más se vende, pero intentar también dar ese paso y enseñar que aquí somos capaces y tenemos capacidad de vender cosas distintas y de sorprender al cliente, que al final también motiva mucho el que en cocina el equipo pueda sorprender al cliente que vaya a venir, ¿no? Quiere decir que realmente le estés vendiendo una experiencia, porque comerte unas alubias tradicionales pues seguramente será una experiencia tradicional, pero no va más allá de unos sabores que ya has degustado, ¿no? Entonces, apostar por nuevos sabores es yo creo que el reto de la gastronomía alavesa también. ¿Y cómo veis, al final, como esto es un taller ¿no? que va sobre emprendimiento, nuevos negocios, y al final ya sabemos que el posicionamiento gastronómico de un territorio lo dan los restaurantes y lo dan los restaurantes que, bueno, aportan contenidos que interesan, vamos a decir, que interesan a los medios, a las redes, al cliente. ¿Cómo veis el panorama? Es decir, al final, de nuevos negocios que se abran, porque al final entiendo que restaurantes gastronómicos, ¿no? Hace falta una masa crítica en la ciudad para que ese posicionamiento de ciudad se incremente. ¿Cómo veis desde bueno, yo creo que vuestra atalaya? Yo por eso decía anteriormente te he dicho que los restaurantes, por ejemplo, si nosotros estaríamos hoy en una ciudad limítrofe de la que hemos hablado, el coste de 60-70 euros, por ahí no lo sufren tantos como en Vitoria, no lo sufren porque tiene otra cultura gastronómica, aunque nos duela reconocer, ¿no? Por lo tanto, ahí hemos sufrido mucho y en la crisis mucho más, ¿no? Hemos salido, gracias a Dios, todos, porque ahora parece que viene el viento a favor, pero esos restaurantes de 6 en cocina de pago, más los que vengan a estudiar, con gente en sala y tal, se ha notado muchísimo, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a insistir, si nosotros habríamos sabido vender desde todos, ¿no? Somos los alaveses, nos conformamos con poco, pero tenemos que haber sacado un poco más del pecho diciendo, oye, vamos a hacer y estoy aquí, ¿no? Nos ha faltado. Lo que es la reivindicación que he hecho antes
del Palacio de Congresos, de La Rioja, de todo, ¿no? Con lo cual, entre semana, para que un señor se gaste 60, 70 euros, le cuesta. Yo ayer, por ejemplo, o con el vino, que viajo mucho por España para vender, no cabe la menuda, pues veo que restaurantes... Ayer estuve en Guetaria por la mañana. Pues bueno, pues claro, hay mar, es maravilloso, no hay sitio. Pero es que estuve el viernes haciendo una charla de vinos, también en Guetaria, el viernes por la mañana, y estaba lleno también. Y vas a Bilbao y está súper lleno las cosas. O sea, a nosotros en Vitoria nos cuesta muchísimo cautivar y enamorar a la gente con la gastronomía. Cuando ven el precio, aunque les gustaría entrar, pues se echan para atrás, ¿no? Y eso, las nuevas cosas que pueden hacer, pues a mí las cosas divertidas que han hecho en Vitoria me parecen que van a ser de éxito, porque la gente lo que quiere es comer. El ratio de los 30 euros, 35 euros, es en Vitoria donde se están pegando, ¿no? Y donde realmente la gente entra. Y además se están haciendo cosas bastante bien y a mí me parece muy bien. Antes me he metido con el pincho pote, digo, que a mí me parece muy bien. Ha sido un acontecimiento social. Los jueves en Vitoria sale toda Vitoria a verlo. Pero me gustaría, son colegas míos, digo, hagamos una cuenta de explotación, hemos hecho tal, pero has tenido que traer a tu madre o a tu mujer o a tu hijo o a tu cuñado, te has pegado una paliza y además con unos márgenes mínimos, ¿no? Eso es triunfante, pero el restaurante como el nuestro, tanto IKEA como nosotros, y hay más en Vitoria, no cabe la menor duda, es complicado, sigue siendo complicado. Como no tengas una masa de cuenta de explotación de banquetes o convenciones o tal, que puedas dar 180, 100, 120, para librar la cuenta de explotación es muy complicado. Muy complicado, por eso. Te quiero decir, nosotros jugamos un poco en un 60% a carta y un 40% en ese banquete, que ya no hay esas bodas que había maravillosas de 150, ahora son de 12 y 14, se te sientan, te reservan un viernes, no te dicen que es boda y es una bodita, entonces son 12 o 14. Pero te quiero decir que se nos ha ido a esto y vuelvo a insistir, es que la misma competencia que tenemos alrededor nuestro, como lo estamos haciendo, que es un esfuerzo, yo tengo un equipo que todos, igual que todos tenemos un equipo, que todos quieren hacerlo bien y tal, y claro, la gente que está con nosotros, pero les cuesta. En cambio, en Bilbao, un restaurante en San Sebastián, que hay una cultura distinta, ese restaurante trabaja pues 2 o 3 veces mejor. Primero, porque ancestralmente tienen su propia cultura, después porque las instituciones han entendido que hay que apostar por ese camino y después porque el público que les va es mucho más abierto que el que tenemos aquí. Lo que acaba de decir Aritz es verdad, o sea, es que la gente coge como fondo de dormir Bilbao, San Sebastián, y aquí es una visita para ver la catedral, para ver 4 cosas más. Es una ciudad maravillosa para pasear y para enseñarla, estamos de acuerdo, pero les cuesta entrar en los restaurantes, excepto los fines de semana, que ha pegado un cambio en un año bestial y todos tenemos llenos, gracias a Dios, pero entre semana nos cuesta mucho. Y lo que vuelvo a decir, tú vas a las 8:30, ¿conoces la calle de Dato, la principal? Pues vas a las 8:30 de octubre a abril y no hay nadie. Con lo cual, algo hay que hacer. Por eso te he dicho lo del rock and roll, que hay que venderlo. Sí, yo creo que culturalmente hay que salir del armario, porque nos falta salir un poquito y hacernos ver de que, oye, que valemos lo mismo o igual, o más, o igual por lo menos que el resto de las capitales de provincia de Euskadi, ¿no? Y yo creo que ese empuje de las instituciones que siempre han visto la cultura como algo secundario y el turismo como algo secundario, pues yo creo que hay que aunar esfuerzos, bueno, pues desde las instituciones y desde los emprendedores, desde las empresas, y dar el saltito y decir, oye, pues nos vamos a atrever y vamos a hacer algo un poquito más arriesgado. Pero aquí yo creo que falta ese empuje, y yo creo que en el momento en que haya un empuje de estos, pues la gente empezará ya a transformar un poco, y yo creo que, como dice Gonzalo Antón, yo creo que el viento poco a poco está a favor, pero yo creo que en Gasteiz hace falta todavía un empuje un poquito mayor en ese sentido. Bueno, para ir terminando, yo creo que ya, ¿no?, para cerrar esta mesa, abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere, ¿no?, preguntar algo, algún comentario. Bueno, yo creo que ha quedado del todo claro que hay que promover que venga más turismo, ¿no? Ahora que
los números de turistas, Muy de calidad, ¿eh? ¿no? Sí, sí, Muy de calidad. hemos entendido. Ahora que los números de turistas, ¿no?, a nivel estatal van a superar los 80 y pico millones y que dicen que el 15% viene a comer y a beber, Sí, no puede ser. pues Pero a la ensalada hay que echarle mucho aliño de muchas cosas para, de verdad, para pegarle un cambio a esto. Vuelco. No, yo no quiero que me dé una subvención el ayuntamiento ni el gobierno. Inviertan con sentido común y coja ejemplos cercanos de aquí. Cojan Bilbao, que se ha unido Diputación Ayuntamiento, han dicho, echamos una bolsa, un fondo, vamos a poner un gerente que tenga un perfil o que haya hecho una cosa similar y ha sido exitoso y tiramos a por él. Aquí ya lo entendieron cuando trajeron al arquitecto aquel que organizó la parte vieja, ¿no? Trajeron una persona, motivó, hizo una instalación, se metieron muchísimo dinero y Vitoria tiene una parte vieja extraordinaria. Por lo mismo con esto, oiga, vamos a hacer un plan director a 5 años. ¿Cuánto tenemos que invertir? Vamos a buscar la persona o las personas que lideren estos proyectos porque es un bien para la sociedad, para el comercio, para la hostelería, para la imagen. Y yo creo que es necesario y es el momento. O sea, te quiero decir que creo que deberían buscar ahí porque muchas veces, mira, ha habido una crisis terrible. Han ayudado a empresas pesadas, tal, que me parece bien, han ayudado a todo el mundo. Pero los que han ido creando puestos por delante han sido las empresas de servicio, que es nuestro sector, y el comercio, ¿no? La empresa de la construcción se ha caído, el comercio se ha caído. O sea, y nosotros hemos, a nivel general de toda España estoy hablando, hemos creado puestos de trabajo, riqueza, hemos hecho trabajar al electricista, al albañil, al carpintero, o sea, y no hemos tenido, no hay nunca una ayuda, digo, que no nos la den a nosotros, invierte usted con inteligencia, busque el segmento donde tengamos que empujar, porque será exitoso para la ciudad. bueno, pues con esta conclusión terminamos esta mesa. Muchísimas gracias, Gonzalo. A vosotros, Aritz. por- Muchas gracias. Gracias.